Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mitzi Paloma García Domínguez y en esta ocasión vengo a hablar sobre el relato del rey Arturo en la Edad Media. Primero que nada, ¿quién era el rey Arturo? Según la cultura celta, Arturo es un rey, un líder o un comandante de algún reino bretón, el cual posiblemente vivió en el siglo VI después de Cristo, época donde Gran Bretaña era invadida por pueblos germánicos. Durante este periodo se presume que surge un Arturo, hombre de gran prestigio militar que lucha contra los invasores. Posteriormente, este sujeto se convierte en un rey. Nace así, pues, la historia de Arturo, la cual se centra en la resistencia celta contra los invasores, liderada por este valiente héroe bretón. La figura del rey Arturo surge en el relato histórico para remediar la corrupción y violentas luchas por el poder en la que se batía el reino. Él viene siendo aquel que unifica todos los clanes celtas. Y aunque Arturo es visto como un caudillo bretón derrotado, es aquel que regresa para lograr la redención y la victoria de su pueblo. Ahora bien, para hablar sobre el relato del rey Arturo me gustaría abordar la cultura celta y la forma en que esta cultura comunicaba su historia. Lo creo importante ya que la leyenda del rey Arturo deriva de la literatura celta. Lo que sabemos de la cultura celta proviene de textos antiguos, por historiadores griegos y latinos que no siempre daban testimonios totalmente confiables, en parte por estar demasiado lejos de los hechos y porque no siempre interpretaban correctamente los matices de una tradición tan distinta a la de ellos. Por otro lado, los textos irlandeses de lengua gaélica y los escritos galeses de la Edad Media, traducidos e interpretados por los monjes cristianos, tampoco son demasiado fidedignos, ya que por un lado estaban teñidos por la influencia cristiana y por otro lado son escritos que fueron hechos varios siglos después de los acontecimientos. Es importante resaltar que los celtas nunca constituyeron una cultura en lo escrito. Lo que sabemos de esta cultura es que eran tribus bárbaras que habitaban los territorios centro-occidente de Europa. Y como ya mencioné, los celtas no contaban con una estructura comunicativa definida y uniforme, pues se encontraban divididos en clanes de muy diversas características y costumbres, que aunque ocasionalmente se reunían en grandes clanes, pues en su mayoría vivían en conflicto entre ellos. En la organización social celta se encontraban los vates, importantísimos, pues son estos quienes se encargaban de cultivar la literatura oral y la transmisión de los relatos de hazañas guerreras a la prosperidad. Las epopeyas y sagas celtas eran transmitidas de generación en generación en forma oral, a menudo rítmicas, con el propósito de preservar la versión original. Posteriormente, fueron escritas en obras recopilatorias por monjes católicos o druidas convertidos. Es importante destacar que el cristianismo en Europa, como la caída del Imperio Romano, ejerció una gran influencia en las tradiciones celtas. En este contexto nace el mito de Arturo. Arturo es parte de la memoria mítica del siglo VI. De esta cultura se desprende una rica tradición oral nacida en el siglo VI, originaria de la península francesa de Bretaña, la literatura bretona, la cual influyó fuertemente en los posteriores autores medievales europeos del siglo XII y del siglo XIV. Sus primeros trabajos se relacionan fuertemente con las hagiografías. A pesar de tocar temas mundanos, es fundamentalmente cristiana. La temática de la literatura celta es de gran variedad, pues toca temas de la poesía heroica, la poesía lírica y la poesía amorosa. En este contexto, el ciclo de Arturo, o bien la maestría de Bretaña, tuvo gran impacto en la literatura medieval de Europa. Poetas e historiadores medievales basaron sus obras en personajes legendarios, como el rey Arturo,
cuya vida ha sido enriquecida por la tradición y la imaginación. La primera mención del rey Arturo en papel se encuentra en un poema galés del siglo VI, llamado Y Godín, que relata la historia de los guerreros del reino britano de Godín que lucharon contra los anglos. Se trata de un poema escocés, una obra literaria antigua de las Islas Británicas, atribuido a un tal Aneirin, un supuesto sobreviviente de la gran batalla, la cual terminó muy mal para los celtas, pero que en la tradición oral se describe como una derrota gloriosa. La poesía viene siendo parte de la temática heroica y épica. En una estrofa menciona a un tal Arturo, pues cita a un héroe que venció a los negros cuervos. Asimismo, se pueden encontrar otros textos que datan del mismo siglo ya mencionado. Gildas, Harling son unos de los autores que mencionan a Arturo. En el texto titulado La destrucción y la conquista de Gran Bretaña se hace alusión de un Arturo. Es así que tenemos algunos elementos históricos que nos hacen pensar en la posibilidad de la existencia de un rey Arturo o un guerrero del mismo nombre, quien fue descrito con muchas características sobrenaturales por esta cultura celta, incluso también por la inglesa y la francesa. La figura legendaria del rey Arturo nace de la pluma de Godofredo de Monmouth, un clérigo cuyos orígenes son inciertos, reconocido solo por enseñar en Oxford entre 1129 y 1151. Justamente durante este periodo, Godofredo escribió un tratado titulado Historia de los Reyes de Britania, bajo la supuesta intención de representar la historia completa de los reyes británicos del siglo V y del siglo XI después de Cristo. La historia del rey Arturo es una fusión de tradiciones netamente celtas con componentes cristianos. Esta obra se convirtió en uno de los libros más influyentes de la Edad Media. Su popularidad logró que varios autores retomaran este relato y le dieran nuevas facetas. Merlín representa al druida por excelencia, dotado de poderes infinitos y destinado a apoyar y a guiar al rey Arturo como regente de su pueblo. Es el confesor y el hechicero personal de Arturo y de su padre, Uther Pendragon. Según Godofredo, a principios del siglo V, Britania, ya liberada del Imperio Romano, cae en el poder de Vortigern, un malvado monarca que cierra un pacto nefasto con varios hermanos sajones. Este pacto autorizó a todos los soldados sajones que lo deseen a establecerse en Britania como tropas auxiliares. Consecuentemente, los sajones se apoderan de Britania y Vortigern debió huir a Gales, donde conoce a Merlín cuando aún era muy joven. Merlín, con sus poderes de vidente, profetiza que llegará un príncipe que liberará a Britania. Sin embargo, Vortigern será asesinado primero. Posteriormente, Uther Pendragon, gran caudillo que mantenía estrechos lazos con Merlín, logra una victoria parcial contra los sajones, convirtiéndose en el nuevo monarca de Britania, aunque no de forma definitiva. Ahora bien, durante el banquete de Pascua en Londres, Pendragon conoce a Ingerna, esposa del duque de Corlys, y se enamora perdidamente de ella. Ayudado por las artes mágicas de Merlín, Pendragon logra convertirse en un doble del duque. De esa forma logró acceder de manera fácil a los aposentos de Ingernia y poder concebir a Arturo, quien será el salvador de Britania, que Merlín había profetizado. A pesar de su ascendencia real, el acceso de Arturo al trono de Britania asume características mágicas, ya que debe confirmar su derecho real arrancando una espada, Excalibur, de un gran yunque apoyado sobre una roca, donde había sido mágicamente implantada por Merlín
y que solo el verdadero rey podría arrancar. En otras versiones se dice que fue el mismo Dios quien implantó la espada en la piedra, pues se trata de un milagro que dictará el nuevo señor que unificará todo Bretaña. Godofredo en su obra aborda las profecías de Merlín, la cual fue retomada de un manuscrito aparentemente celta, desaparecido. Algo que le da sustento a esto es que en el siglo XII existió un poeta anónimo que escribió también una obra titulada Las profecías de Merlín. Este autor dice que su fuente de inspiración es un manuscrito desconocido celta. La lucha contra dragones, lobos, hombres salvajes del bosque, además de muchos elementos mágicos, pueden dar una interpretación fantasiosa al relato. Recordemos que la literatura bretona además tiene un espíritu cristiano. En este sentido, nuestro héroe, Arturo, prevalece gracias a las oraciones a Cristo. Los clérigos medievales usaban estas historias para infundirles un sentido espiritual y trascendente. En este sentido, el relato del rey Arturo viene siendo una desfasada caballería, un ideal caballeresco en el cual la integridad personal está ligada a la lealtad feudal y comunal. Es una historia que sugiere que los códigos de la caballerosidad cristiana pueden ser guías hacia un desarrollo espiritual completo. La historia del rey Arturo es, por tanto, comparable a las grandes epopeyas mitológicas o a las gestas proféticas religiosas cristianas. La obra de Godofredo es la que establece la orden de caballería del rey Arturo. Recordemos que para la época se trata de una organización usual. Este relato pavimenta el camino para la introducción de nuevos personajes como Sir Lancelot, un personaje clave en la corte artúrica, pero que no surgirá hasta ser incorporado por el francés Christian Troyes. Ahora bien, Lancelot es un vasallo de Arturo, pero el vasallaje más fuerte es el que él tiene con Ginebra, esposa de Arturo. El amor cortés es un elemento explícito en la cultura medieval, pero este tema lo abordaremos más adelante. Pues bien, como ya se mencionó, el relato del rey Arturo ha tenido muchas versiones, pero seguramente podemos decir con certeza que el castillo de Camelot no era, como suele decirse, la sede del trono de Britania, sino el cuartel general de Arturo y sus caballeros. Y por otro lado, la mesa redonda no existió en realidad sino hasta la adaptación francesa de la historia de los reyes de Britania escrita por Weiss en 1155. Según esta adaptación, la mesa fue construida por Merlín para Leodegan, un gobernante belga padre de Ginebra, quien la aportó como dote en su matrimonio con Arturo. Weiss interpreta la forma redonda de la mesa como un símbolo de esfericidad del universo y destacó que colocar a los caballeros alrededor de ella los igualaba en rango. Ahora bien, retomando el tema del amor cortés, podemos decir que los novelistas franceses recogieron los textos bretones, los verificaron y añadieron la pautas cortesana y romántica de la época. De ese modo, la corte del rey Arturo es escenario de numerosas historias de amor, pero el triángulo amoroso entre Ginebra, Arturo y Lancelot es sin duda el más importante. Para algunos autores, Arturo es sin duda el único esposo en la literatura cuya esposa le es infiel y a pesar de ello, su imagen como hombre no pierde valor. Algunos piensan que esto se debe a que las reinas celtas eran tan libres como lo eran sus esposos. En este sentido, la reina era tan libre como el rey y podía luchar y combatir ejércitos junto a él. En este sentido, la mujer celta podía tener amantes, así como el rey concubinas. Para sustentar este pensamiento, podemos ubicarnos en las antiguas sagas irlandesas del ciclo de Utles, otra literatura celta, donde también se mencionan a mujeres celtas como guerreras habilidosas, lo que corresponde con la imagen de Ginebra.
Ahora bien, algunos autores sugieren un aspecto mitológico en Ginebra, relacionándola con una diosa, debido a que su nombre proviene del galés, que significa hada blanca. La representación más destacada de la historia de amor entre Lancelot y Ginebra se encuentran en La muerte de Arturo, donde el caballero pasa por diversas etapas, desde un amor platónico y respetuoso hasta el punto de la locura, cuando ella le rechaza. Una característica de estos personajes es su atemporalidad, la cual justifica la gran popularidad de la leyenda del rey Arturo, la cual ha trascendido fronteras, siglos e idiomas. Ahora bien, el amor cortés surge en el medievo, en la cultura caballeresca, el tema que lo tocaremos más adelante. Pero sobre esto podemos decir que el amor cortés viene siendo un estándar de la relación que debía tener un señor con su corte. En este sentido, la figura de la mujer se idealiza, así como Ginebra es idealizada en el relato del rey Arturo. Ahora bien, el amor cortés proviene de una cultura caballeresca. Como ya lo hemos visto en este curso, durante este periodo, la vida política imita la literatura, con el fin de dar sentido y legitimidad a las acciones de los reyes. En este sentido, la vida de los monarcas giraba en torno a su corte. En este sentido, la novela de caballerías, la lírica novelesca, las canciones, la épica, los cuentos que se transmitían oralmente se veían manifestados en las cortes de los reyes. En este sentido, los cronistas hacían paralelismos de sus reyes con Arturo. Esto les daba más estatus a sus reyes, pues Arturo era un ejemplo de cómo debía ser un rey y su corte. Para mediados del siglo XI, los reyes normandos y Plantagenet glorificaban su pasado con figuras como la de Arturo. Por ejemplo, Ricardo Corazón de León hizo que escribieran canciones que le asemejaran con el rey Arturo, y Eduardo III implementaba en su corte todas las costumbres caballerescas manifestadas en el relato del rey Arturo. Christine de Troyes escribió la historia del rey Arturo en sus novelas, donde brinda el modelo caballeresco. Arturo es así, se convierte en un ejemplo de cómo debe ser un rey y su corte. La muerte del rey Arturo se manifiesta en la leyenda, la cual dicta que Modred, sobrino e hijo incestuoso de Arturo, apoyándose de la inestabilidad del matrimonio real, comenzó a desarrollar un plan para apoderarse del trono. Alentado por el alejamiento de Lancelot, quien había marchado a Francia, y de Arturo, quien lo había seguido para intentar hacerlo entrar en razón, Modred se proclama rey de Bretaña. Es así que se da paso a la gran batalla de Camelot, cuando Arturo regresa y frente a sus leales se enfrenta a Mordred. Arturo es vencedor, sin embargo es herido de muerte. Ahora bien, la muerte de Arturo adquiere características fantásticas, pues una hada llamada Morgana es quien recoge su cuerpo y lo lleva a Avalon, donde lo deja descansar hasta el momento que recupere su reinado y su espada Excalibur, la cual fue arrojada por la misma hada a un lago. Según Godofredo, estos últimos acontecimientos sucedieron en el año 542 de la era cristiana. Hasta el momento hemos visto que la leyenda del rey Arturo ha sido moldeada por diferentes autores y facetas. En general, la leyenda hace referencia a un personaje de imaginario celta, que con los siglos fue adquiriendo nuevas facetas y características, según los autores y la época. Joseph Campbell propuso un esquema para analizar la creación de la leyenda artúrica, que consta de 4 etapas, entre el año 450 y 1230. La primera etapa consiste en el año 450 al año 950, donde se presenta a Arturo como un caudillo bretón destinado a redimir a su pueblo.
La segunda etapa se ubica entre el año 950 al 1066, implica la transmisión oral de la figura del rey Arturo. La tercera etapa, de 1066 a 1136, se relaciona con la expansión de la leyenda hacia toda Europa continental. La última etapa, de 1136 al 1230, se centra en la construcción de Arturo ya como un personaje legendario de la literatura medieval. Esta última etapa es la más importante para nuestro caso, pues esta está conformada por subdivisiones, como la épica patriótica anglo-normanda, las novelas cortesanas francesas, las leyendas religiosas en torno al Santo Grial y la épica biográfica germana. Estas etapas destacan la evolución de la leyenda artúrica a lo largo de este tiempo y su influencia en diferentes contextos literarios. Pues bueno, la construcción del relato del rey Arturo toma como referencia cuentos, mitos y leyendas que se transmitían por medio de la cultura oral y posteriormente a través de la cultura escrita. Como aprendimos en este curso, la principal fuente usada para construir el relato histórico en el medievo es la transmisión oral, es decir, los relatos de las personas que han sido testigos de los hechos y han visto y escuchado y presenciado el transcurso de los acontecimientos. En este sentido, no hay un testimonio fiel de la existencia del rey Arturo. Todo se basa en el recuerdo mítico del rey. Y como ya vimos, la leyenda del rey Arturo fue contada principalmente por los vates celtas de forma oral, no escrita. Por ello hay una escasez de fuentes. Y las pocas fuentes que hay fueron escritas muchísimo después de los hechos, o fueron escritas por otras culturas alejadas de los hechos, y por ello no pueden retratar de una manera fiel los acontecimientos o la existencia del rey Arturo. Aún así, de las principales fuentes históricas del periodo donde se ubica la historia del rey Arturo, tenemos la historia eclesiástica del pueblo anglo de Beda el Venerable y la crónica anglosajona de la época de Alfredo el Grande. La obra de Beda es una fuente histórica muy usada para localizar al Arturo histórico, pues Beda y otras fuentes añaden información sobre las invasiones de las tribus sajonas, anglos y juntos. Beda es muy usado ya que es considerado el fundador de la historiografía inglesa. Por otro lado, también se busca al rey Arturo histórico por medio de la arqueología, pues esta nos ofrece un acercamiento hacia los primeros reinos anglosajones, revelando entierros individuales, joyas y castillos de la época, vestigios que arrojan luz sobre la época del rey Arturo. Sin embargo, Walter indica que no hay razón para buscar a Arturo en los textos históricos, ya que no tuvo un papel histórico determinante. Además de que si se le busca en dichas fuentes, la mención no sería la prueba de que Arturo haya jugado un rol histórico, pues en todo caso es solo un recuerdo legendario, el cual pudo influir enormemente en la memoria histórica. Por el momento, todas las referencias del rey Arturo en la historiografía solo es un recuerdo legendario y mítico, que goza de gran valor, pues es parte de la historia y el folclore del Reino Unido. Bueno, por ahora es todo. Muchas gracias por su atención. A continuación, dejo las fuentes que utilicé para esta investigación.